una iglesia temerosa de Dios, una iglesia que echa raíces en la roca. Amén. Dios va a levantar la iglesia, como va a levantar tu vida, va a levantar tu familia, porque somos temerosos de Dios. Hermano, vamos a orar para comenzar. Padre, tu palabra es justa y recta, Señor. Pero no es recto tu mensajero, Padre amado, ni tampoco son rectos las personas que van a escuchar tu palabra, Señor. Por eso te pedimos humildad, Padre amado, en nuestro corazón, para recibir de lo tuyo, Señor. Para que seas tú, Espíritu Santo, moviéndote en cada corazón, en cada mente, Padre amado, que estamos aquí para alabarte, para escuchar tu voz, para decirte, Señor, cuánto te amamos y cuánto te necesitamos. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos reúne, Señor, con un solo propósito: de adorarte, de conocerte más, Señor. Y hoy, Padre amado, que sea tu palabra, Señor, la que bendiga nuestras vidas, Señor. Que nos enseñe, que redarguye en nuestro corazón, que nos confronte conforme tú quieras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Es un tiempo de desafíos, un tiempo donde hay muchas preguntas circundando la cabeza y también en el exterior. Pues saben, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en Hechos. Hechos capítulo 8. Este capítulo es revelador, es un capítulo donde nos enseña mucho del propósito de Dios y del caminar en los hechos de los apóstoles. Versículo 4, del 4 vamos a comenzar. Titula Predicación del Evangelio en Samaria. Y dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Quién eran los esparcidos? Vamos a ir al versículo 3, donde nos dice: Saulo, por su parte, asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, los enviaba a la cárcel. Y el verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Qué importante entender esta parte donde Saulo arrasaba y los metía a la cárcel a todos los cristianos que podía. Y conforme iban huyendo de ese lugar o siendo trasladados a otros lugares, la palabra de Dios la seguían predicando y se extendía el Evangelio. Era algo que no podían detener en su corazón, no podían callarlo, porque habían estado en la presencia de Jesús mismo, de Dios mismo. No podían, tenían pasión de llevar esa luz a aquellas personas que no conocían la palabra, no conocían de Jesús. Ellos predicaban a Jesús. Y si se fijan, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El verso 4 nos dice: anunciaban el Evangelio. Y el verso 5 dice: predicaba a Cristo. Porque Cristo es el Evangelio, hermanos. Cuando tú hablas de Cristo, estás hablando del Evangelio. Y cuando hablas del Evangelio, estás hablando de Cristo. Porque de eso se trata la palabra del Señor, de Cristo en sí, su Evangelio.
En verso 6 dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Nos vamos a detener un momento en el versículo 7, cuando dice estas señales. Estas señales. Estas señales, amados hermanos, se establecían cuando todavía no estaba plenamente formado el canon. Cuando no estaba formado el canon, es una orden donde se establece ordenadamente a los mensajeros y la palabra de Dios. No había canon. Por lo tanto, las señales acompañaban, dice, a la prédica, a la palabra que extendía Felipe. Ese era el motivo también porque había las señales, porque tenía que haber una evidencia del poder de Dios que establecía la palabra misma de la que estaba siendo predicada. Por eso había señales y prodigios. Por eso también había cantidad de milagros, porque evidenciaban la palabra que estaba siendo predicada. Amén. Tenemos que entender en ese sentido, había muchos milagros, había muchos prodigios, porque tenía que ser respaldada la palabra que estaba hablando Felipe o los discípulos del Señor. La gente decía y entendía que ese mensaje era enviado por Dios. Esa evidencia de milagros y prodigios evidenciaban la palabra enviada por Dios. Por eso creían, por eso continuaban y seguían al Señor, porque ellos sentían que había evidencia en la palabra del Señor, justificada, comprobada, y decían, hay milagros y esa es palabra de Dios. Hay prodigios y el hombre que está hablando es enviado de Dios, porque había evidencia. Amén. Muchos paralíticos, muchos endemoniados tenían sanidad, eran libres, y eso para las personas era evidente. Por eso aceptaron la palabra. Y como vemos en otros libros, describen la cantidad de personas que seguían a los discípulos por la palabra de Dios. Amén. Hebreos capítulo 2, podemos ir a Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 2, verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. ¿Qué dice? Lo cual, habiendo sido anunciada, la palabra ha sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? Eran las personas que no conocían la palabra de Dios. Fue confirmada, ¿por qué? Porque había evidencia en los milagros. Y ellos decían, sí, es palabra de Dios, porque estamos viendo los milagros, estamos percibiendo, estamos escuchando, hay transformaciones, hay liberaciones, hay milagros. Es enviado por Dios, es palabra de Dios.
Y aquí en verso 4 dice, testificando a Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Era Dios mismo, era Dios obrando en los discípulos, era Dios mismo aquel que hablaba su palabra, era el mismo Dios el que hacía los milagros a través de sus discípulos. Él era el que había confirmado. Entonces no estamos hablando de otra cosa sino de Dios. Amén. Hay muchas preguntas que nos suelen hacer. Preguntas como, ¿por qué en el día de hoy no siguen esos milagros? ¿Por qué no hay ese tipo de milagros? ¿Verdad? La gente pregunta y dice, ¿por qué no se manifiesta? ¿Acaso no es el Dios el mismo de ayer, de hoy y de siempre? ¿Saben, amados hermanos, por qué no había o por qué no hay en la totalidad, en la magnitud que había ya antes? Es que ellos estaban estableciendo el canon. Pero ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Para eso ellos han tenido que poner los cimientos, si vale el término, para que se establece, se haga el canon. Y una vez que se tiene el canon, que es el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros podemos ir al Nuevo Testamento con una palabra verdadera. Esta es la palabra de Dios. Yo la creo porque está escrita, tiene autoridad porque Dios lo ha determinado así. ¿Entienden? Nosotros podemos recurrir a la palabra de Dios porque ya está establecida. Ya no hay mucho de evidencia. La evidencia la han tenido los discípulos y la han hecho. Han hecho lo que tenían que hacer porque Dios lo mandaba hacer así. Han dado a conocer como un cimiento. De eso se ha atravesado ya al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es autoridad para nuestras vidas, porque podemos recurrir al Nuevo Testamento como palabra perfecta dada por Dios. ¿Entienden? Ahorita yo puedo decir, bueno, vamos a Romanos, y ustedes van a optar por ir a Romanos como una palabra cierta, por algo correcto, por algo que es de Dios. En cambio, ellos no tenían esto. No tenían el Nuevo Testamento. Todos tenían que recurrir, y Dios tenía que recurrir a aperturar los ojos, a hacer milagros, obviamente todo por misericordia, por amor, por necesidad, pero también dándose a conocer como un Dios poderoso y verdadero. Y lo que decían sus discípulos era lo correcto. Estaban presentando a un Dios vivo, a un Cristo vivo, a gente que tenía ceguez espiritual, confusión, oscuridad muy fuerte. Por eso vamos a ir continuando leyendo la palabra. Volvemos al capítulo 8 de Hechos. Cuando hablamos y respondemos a la pregunta ¿por qué no siguen habiendo estas manifestaciones en la magnitud que había? No podemos establecer la cantidad de milagros, pero había muchísimos. La sombra de Pedro, de Juan, estaban enfermos, ¿verdad? Había tanta cantidad de milagros, los paralíticos, los ciegos. Pero ahora, ¿por qué no hay? ¿Saben, hermano? Nosotros tenemos la palabra del Señor como autoridad. Tenemos un fundamento que es el Nuevo Testamento. Pero no estamos diciendo, amado hermano, que no suceden más los milagros. No estamos negando que haya milagros. No estamos negando que haya liberaciones, ¿no? Dios sana hoy en día, sana. Dios libera, libera. Dios prospera, prospera.
Pero saben, amado hermano, hay mucha gente que se aprovecha de estas situaciones y quiere llevar a la gente a vivir en el Antiguo Testamento con reflejo al Nuevo Testamento. ¿Me entienden? Quiere seguir viviendo como antes, que se produzcan milagros por doquier. Y eso es lo que presentan a la iglesia, y eso es lo que presentan a las personas para atraerlas, para manipularlas. ¿Qué pasa? Más adelante vamos a encontrar un hombre que manipulaba con esto de los milagros. Pero sabes, hermano, nosotros tenemos que tener muy en cuenta el propósito de estos milagros que hacían los apóstoles, los discípulos del Señor. ¿Y por qué lo hacían? Ahora que hemos entendido esa parte, nosotros nos podemos poner a la actualidad y también que hay diferencia de cuál es la misericordia de Dios cuando hay sanidades, cuando hay liberaciones, cuando hay prosperidad, porque Dios quiere que seamos prósperos, pero no en la dimensión ni en la forma que lo presentan muchas personas, en muchas iglesias. No me gusta a mí hablar de las iglesias, pero ustedes saben y cada uno de nosotros sabemos, ¿no es cierto? No es correcto de que hay milagros, que hay sanidad. Dios no va a cortar su sanidad, no va a cortar su misericordia, pero en su voluntad lo va a hacer. Todo es su voluntad. Él nunca va a ser manipulado, nunca va a pedir ofrendas por una sanidad, nunca va a pedir alguna cuestión de economía por prosperar a alguna persona. No. Él lo va a hacer porque quiere hacerlo, porque es soberano. ¿Amén? Él es soberano. Y si quiere hacerlo, lo va a hacer. Si quiere dar salud, lo va a hacer. Si quiere dar prosperidad, lo va a hacer. Pero en su voluntad. No podemos estar poniendo situaciones para que Él nos prospere, como obligándolo. Dios es soberano y lo va a hacer. Tú tienes una persona enferma, ora, clama, las necesidades que ustedes mismos ponen en los papelitos que damos. Hay salud, hay trabajo, hay un montón de peticiones. Pero si el Señor quiere, te va a dar. Si el Señor quiere, va a sanar tu familia. Si el Señor quiere, va a restaurar tu hogar. Obviamente que quiere que vivamos bien. Pero tú también tienes que pedirle al Señor. Amén. Y Él, en su voluntad, lo va a hacer. Alabado sea el Señor. El verso 7, 8 y 9 vamos a leer. Pues muchos que tenían espíritus impuros salían, estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. Si hay algo sumamente engañoso, hermanos, son las manifestaciones milagrosas. Porque el hombre no está acostumbrado a huir del pecado. El hombre no está acostumbrado a huir del pecado, hermanos. Tampoco en arrepentirse y mucho menos en creer. El hombre no está acostumbrado a eso. No se puede alejar del pecado. Si puede deleitarse del pecado, lo va a hacer. Si tiene la posibilidad de disfrutar del pecado, lo va a hacer. No es pronto para huir y tampoco es pronto para arrepentirse. Solo quiere ver y no creer. El hombre quiere ver. Nosotros no andamos por la vista, hermano, andamos por fe. Amén. Andamos por fe. Si no tenemos fe, no podemos establecer una relación con el Señor, porque el Señor quiere que dependamos de Él.
O sea, tenemos que andar por fe, no por vista, no solamente por ver para creer, no, tenemos que andar por fe. Miren, la necesidad de ver pone en manifiesto a la persona que solamente tiene que tener que experimentar algo para creer. Tiene que experimentar algo, tiene que ver algo. Y eso lo podemos tomar desde tiempos antiguos, ¿no? Por ejemplo, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas, hicieron un becerro, porque querían algo para adorarlo, querían ver, querían que sus ojos vean algo para adorar. Lo mismo cuando el pueblo de Israel pidió un rey. Todos los otros reinados tienen su rey y andan a caballo. Nosotros queremos tener un rey. Y el rey era el Señor. Pero el Señor dijo, dales un rey, levanta un rey a Israel. Entonces el pueblo, las personas quieren ver. Y cuando hay manifestaciones de este tipo, engañosas, el pueblo es atraído a esas costumbres engañosas. Y empiezan a dar la autoridad ya no a la palabra de Dios, sino a esas expresiones engañosas. La autoridad ha sido delegada por ellos mismos a esas experiencias. Y eso no es correcto, hermano. No es correcto que tengamos a esas experiencias por solamente ver algunas cosas que, entre comillas, pueden pasar. Y la autoridad de Dios la estamos poniendo a un lado. Ya no es para nosotros esta autoridad si vamos a solamente seguir las experiencias. La palabra de Dios va a quedar separada. La autoridad de Dios va a estar alejada de nosotros. Y eso no es lo correcto. Esta es la autoridad de Dios. Esta es nuestra autoridad. Aquí tenemos que regirnos. En la palabra de Dios tenemos que edificar nuestras vidas, nuestra familia, nuestro hogar. Todo tiene que ser edificado en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que ha establecido. Pero cuando somos engañados por esas experiencias milagrosas, por esas experiencias que muchas veces te dan satisfacción a tu cuerpo, a tu mismo espíritu, que se sienten atraídos por disfrutar de lo que ellos te ofrecen, el espíritu engañoso. Y esto, amado hermano, se repite una y otra vez en las iglesias. Por eso digo, hay gente que se ha aprovechado de todo lo que está pasando, de todo lo que puede pasar en la palabra, las han sacado y las han puesto a su servicio, Y eso no es correcto. No pueden poner todos versículos, pasajes de la palabra de Dios solamente para atraer y tener ganancias para sí mismo. No estamos en contra de los milagros, no negamos los milagros, pero sí queremos que el pueblo conozca que no podemos dejarnos llevar por esas experiencias. Cuando nosotros andamos por fe, tenemos que ir a la palabra del Señor, ir a la palabra de Dios, ver la justificación, ver la profundidad de la palabra claramente para establecer si es correcto lo que está en la palabra de Dios o no está diciendo lo correcto. Tenemos que establecer nosotros mismos. No podemos sentarnos y escuchar, hermano, la palabra. Pueden ustedes estudiar la palabra, pueden buscar la palabra, pueden pedirle al Señor, ¿qué está hablando este hermano? ¿Por qué está haciendo estas cosas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y van a encontrar respuestas en la misma palabra. Por eso es la autoridad de la iglesia, es la palabra de Dios.
¿Cómo las personas caen en esta situación tan baja? Porque se deja llevar por lo que la gente comenta y dice: mi hijo se ha sanado cuando lo he llevado a la señora fulana de tal en tal lugar, ella ha hecho, no sé, algunas cosas, pero lo cierto que está sano. Lo cierto que mis relaciones con mi esposo, con mi esposa están mejorando. Por eso yo creo, por eso yo voy para eso, por eso aconsejo a las personas que puedan establecer un contacto con estas personas que dicen ser personas basadas en la palabra de Dios. Es tan sencillo, podemos decir, experimentar o hacer experimentar milagros, a veces con mucho pudor puedo decir que no son nada verdaderos. ¿Verdad? Nada verdadero. Pero a través de lo que las otras personas ven, que el paralítico se ha parado, que el cojo ha dejado las muletas, como están experimentando, como están viendo, son atraídos por ello. Son atraídos y empiezan a caminar en ese mismo sentido, creyendo y dejando nuevamente la palabra de Dios a un lado. La palabra de Dios a un lado. El Dios del universo al que adoramos, al que Él ha hecho el cielo y la tierra, aquel que es santo, aquel que cantamos tantas veces y nuestras bocas dicen santo, santo, santo. Ahí lo dejamos por solamente haber experimentado 1, 2, 3 veces, no sé, y lo dejamos. ¿Por qué? Porque la palabra dice: si ha sucedido, es cierto. Si sucede, es cierto. Eso es un pragmatismo, hermano, que lo que funciona es lo verdadero. Eso dice ser un pragmático. Si sucede, es verdadero. Y como esas personas son pero tan malas, hacen que funcione el pragmatismo en las personas. Sí, pero si estás viendo lo que ha pasado, esa persona se ha sanado, aquella está caminando, su negocio está mejorando, aquella está prosperando. Si estás viendo, pues crees. Hermano, tú tienes que ir a la palabra de Dios a ver si es lo correcto o no es lo correcto. Si realmente es producido por Dios, no. Tú puedes ir a la palabra porque ella es la verdadera, ella es la autoridad. Porque si solamente estás fungiendo para creer en las experiencias, le estás dando autoridad a esas personas. Estás dejando la autoridad a ellas, pero sobre tu vida. ¿Entiendes? Y eso es peligroso, muy peligroso, porque te puede alejar mucho del Señor si no te alejas. Hacer un análisis bíblico, hacer un profundo análisis bíblico de las cosas que están pasando. ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo, hermano. No tienes por qué no decir, no puedo hacerlo. Tú tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu Santo de Dios y puedes hacer un análisis. Hay tanta cantidad ahora de recursos para hacerlo. Tanta cantidad de recursos. Hay hermanos muy preparados en la palabra, jóvenes que están hambrientos de la palabra de Dios y estudian. Puedes acercarte a uno de ellos si quieres, puedes hablar de la palabra de Dios, puedes ir a cualquier tipo de información buena. ¿Amén? Que sea buena, que sea una información extraída de la palabra de Dios. Amén. Puedes hacerlo. Ahora, si no quieres hacerlo es porque tienes mucha flojera. Tienes mucha flojera para escudriñar la palabra de Dios y solamente quieres recibir y no escudriñar. Quieres venir, sentarte y escuchar la palabra de Dios. No sabes, tienes todo lo que Dios
quiere para que tú puedas aprender de Él. Amén. El verso 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Obviamente que había gran gozo en esa ciudad, porque la palabra de Dios estaba siendo predicada, porque la palabra que es luz estaba entrando a la oscuridad, porque allí estaba disipando la oscuridad con la verdad y evidenciando también a través de milagros, a través de las proezas que hacía el Señor. Amén. Hay mucha gente cuando está en esta situación particular y haciendo esas experiencias que no le importa nada. Dice, yo me siento bien y punto. No me importa lo que diga uno, lo que diga el otro, porque yo me siento bien con lo que están hablando, con lo que dice este pastor. Yo me siento bien. Pero no es cuestión de sentirse bien, no es cuestión de sentimientos. Amén. No es cuestión de sentimientos. Porque no puedes estar cómodo con una cosa y ahí quedarte. Amén. Puedes tú buscar más de Dios. Puede ser revelación en tu vida. Hay tantas cosas que nos faltaría tiempo para escudriñar la palabra. Tantas cosas podemos entender si vamos a la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas nos libraría el Señor si escudriñamos la palabra? De tantas cosas nos libraría Dios. No podemos darle autoridad también a los sentimientos. ¿Amén? No puedo decir, me quedo aquí porque estoy cómodo, estoy feliz y punto. Digan lo que digan de la palabra, digan lo que digan de la persona, digan lo que digan, yo estoy tranquilo con él. No, porque eso es sentimiento. Es un sentimiento que no puede tener autoridad sobre tu vida, porque empieza a tener autoridad sobre tu vida. Dice el verso 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. En aquella ciudad y que había engañado a la gente en Samaria. Practicaba la magia, había engañado al pueblo de Samaria porque se hacía pasar por un grande, algo importante, una persona importante, grande, ¿verdad? Y esa persona era Simón. Esa persona engañaba a la gente. ¿Cómo la engañaba? A través de las experiencias que sucedían a través de él. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Haciendo pasar por alguien importante. Porque tenía poder. Porque tenía poder. Amén. ¿Y era el poder de Dios? ¿Era el poder del Señor? Amén. Miren, todo este tiempo que he estado leyendo esta palabra, en realidad el desenlace es mucho, mucho más amplio al cual estamos llegando hoy. Pero pienso que cuando entendamos todo lo que ha pasado con este Simón, desde el versículo 10 hasta terminar el 25, van a tener una idea clara de lo que es experimentar en cosas de nuestra vista y experimentar lo que es de Dios. Amén. Yo quiero que este pequeño estudio que se ha presentado podamos continuarlo el día próximo, domingo, pero yo quisiera darles un desafío. Podemos continuar ahorita, no sé, pero lo que yo quisiera desafiarlos a que ustedes estudien desde el 10 hasta el 25. ¿Amén?
Y ya con el pantallazo que hemos dado, con la palabra que se ha podido dar en este momento, sacar unas conclusiones. Pero vamos a llegar a conclusiones más profundas el próximo domingo, Dios mediante, si me permite compartir la palabra. Amén. Yo quiero que tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente algo muy, muy pronto. No podemos vivir por vista. Tenemos que vivir por fe, por fe, por fe. Y tenemos que ir a la palabra de Dios, esta palabra que es la autoridad de nuestras vidas. Esta es la palabra de Dios, la Biblia, que ha sido manipulada por mucha gente, es palabra nuestra, es palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros quieren establecer verdades en su corazón? Aquí la tienen, aquí está, es la palabra del Señor. Es ella la que nos va a dar respuesta. Aquí están tus incógnitas que están en tu mente. Acá puedes despejarlas. Es Dios hablándonos a través de su palabra. ¿Cuánto valor damos, amado hermano, al tiempo que Dios nos está regalando por esta vida? ¿Cuántos tenemos? 50, 60, 80, no sé. O si estás comenzando tu caminar, te estás regalando tiempo, te estás regalando años de tu vida, te está dando mucho tiempo para poder conocerlo. Y si estás pronto, porque nadie sabe que mañana podamos estar acá o no, ¿verdad? Pero el tiempo que nos está permitiendo el Señor, aprovéchalo. Puedes tener una hora diaria de leer la palabra. Queremos que la congregación lea su palabra de Dios. Amén. Queremos que ella escudriñe, porque así recién vamos a poder enraizarnos en la roca que es Cristo Jesús. Si no, vamos a estar con un viento que sopla y nos vamos a caer. Amén. Nos vamos a caer, hermanos. Ha habido remojones grandes, pero la iglesia está parada. ¿Por qué? Porque está su raíz en la roca. Amén. Y tú y tu familia y tus hijos tienen que estar parados, enraizados en la roca que es Cristo Jesús. Por eso insinuamos domingo a domingo y donde se puede, estudien la palabra, busquen de Dios, conságrense. Hay oración, hay grupos de toda naturaleza. Vayan, participen de los grupos, aporten a esos grupos. ¿Cuánta gente de acá, hermano, tiene tanto para aportar? Ya sea en un grupo, ya sea en el otro grupo, pueden aportar. Amén. Y así la iglesia va a prosperar espiritualmente. Así la iglesia va a ser fuerte. Así la iglesia va a estar llena de la palabra de Dios. Y cuando vayan a evangelizar, cuando salgan a evangelizar, cuando haya presencia, donde estés va a haber presencia de Dios en tu vida. Y allí tú vas a percibir cómo son las cosas con Dios cuando camina uno con Dios. Amén. Eso vamos como recomendación. Pero el próximo domingo vamos a estar, Dios mediante, terminando este estudio que sinceramente me ha traído mucha bendición. Yo quiero transmitir a ustedes lo que Dios me ha dado. Amén. Y seamos personas que perseveren en la palabra de Dios. ¿Cuál es tu grande problema? ¿Por qué no perseveras en la palabra de Dios? ¿Cuál es tan grande? ¿Será más grande que el Señor? ¿Un problema? ¿Será que Dios no puede solucionar ese problema? Cualquiera que sea, no simplemente económico, puede ser social, puede ser cualquier problema que cruce en tu cabeza. ¿Crees que Dios no puede solucionar el problema? Pues, yo estoy seguro que lo va a hacer. Pero tienes que ir donde Él. Hay que ir donde Él, postrarse ante el Señor. Amén.
una vez más le digo, no vayamos por vista. Nosotros no somos por vista, somos por fe. Amén. Estamos establecidos a tener fe en el Señor. Es por fe que caminamos. Amén. No se te nuble tu vista con una experiencia, porque cuando asumes esa experiencia, estás dándole autoridad a esa experiencia. ¿Eh? ¿Que no hay experiencia? Sí, hay. Puede ser experiencia, pero siempre y cuando esté enmarcada en la palabra de Dios. ¿Eh? No decimos que no hay experiencia. Hay experiencia. Yo he tenido experiencia y yo creo que todos ustedes han tenido cierto tipo de experiencia, ¿verdad? Pero que esté validada por la palabra de Dios, que esté validada por el mismo Señor, por su palabra, por la autoridad que es la palabra de Dios, es la Biblia. Amén. Amén, hermanos. Creo que nos ponemos en pie. Ahí terminamos orando. Oh Dios bueno, Padre eterno, sabemos, Padre amado, que tu palabra es una palabra de doble filo, Señor, que lleva y corta, Padre amado, mi Dios, hasta lo más profundo. Alabado sea tu nombre, Dios. Gracias, Dios, porque has permitido, Señor, que nos podamos reunir, podamos compartir tu palabra. Y tú, Padre amado, hablando a cada uno de nuestros corazones. Yo te pido, Padre amado, que nada, Padre amado, que se haya dicho, sea, Padre amado, en contra tuya. Y si ha habido alguna imperfección, Padre amado, yo te pido perdón, Padre amado, y haz que tu palabra tenga el propósito por el cual ha sido dada, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, por sus familias, Señor, por sus matrimonios, por sus padres, por sus hijos, Señor. Mi Dios, porque somos una familia, porque tenemos, Padre amado, Dios de la gloria, un solo Padre, Señor, que eres tú, Dios. Gracias por la vida de Jesucristo, por haber muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Que ese sacrificio, Señor, lo llevemos presente día a día, Señor. Día a día, Padre amado, recordando en nuestro corazón, en nuestra mente, cuán grande ha sido ese sacrificio, cuán doloroso ha sido ese sacrificio, pero cuán victorioso ha sido ese sacrificio. Cuánta verdad encierra ese sacrificio. Gracias, Padre. Gracias te damos.